Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Empieza en Múnich la conferencia de seguridad que reúne a líderes mundiales y jefes de organizaciones internacionales. Entre los temas a tratar de este año están la seguridad y la defensa de Europa, el futuro de los lazos transatlánticos y conflictos regionales. El Partido Nacionalista de Bangladesh ganó las elecciones parlamentarias con una mayoría necesaria para gobernar por sí solo, lo que promete estabilidad para el país después del derrocamiento en 2024 de la primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte en el exilio. En Colombia, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del presidente Gustavo Petro que aumenta el salario mínimo en más del 23%. El alto tribunal le dio un plazo máximo de 8 días para expedir uno nuevo. Vamos a empezar en Alemania. Hoy arrancó la conferencia de seguridad de Múnich que reúne a decenas de líderes mundiales y en la que los lazos transatlánticos es uno de los temas que marcan la agenda del encuentro. Durante la apertura del evento, el canciller alemán Friedrich Merz instó a que Europa sea más fuerte y apeló a que Estados Unidos repare y reavive la confianza en medio de las políticas del presidente Donald Trump, quien ha amenazado a sus aliados tradicionales. Being a part of NATO is not only Europe's. Formar parte de la OTAN no es solo la ventaja competitiva de Europa, también es la ventaja competitiva de Estados Unidos. Así que reparemos y revivamos juntos la confianza transatlántica. Transatlantic trust. Pasamos ahora a noticias de la guerra en Ucrania, donde se reportó un masivo ataque con drones proveniente de Rusia contra la región ucraniana de Odessa, que dejó 6 personas muertas. La ofensiva golpeó varios lugares de este territorio y provocó también incendios y daños generalizados, y se da en medio de los esfuerzos diplomáticos entre las partes en guerra para poner fin al conflicto. El Kremlin anunció que la próxima semana, los días 17 y 18 de febrero, tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones con Kiev en Ginebra. En Bangladesh, el Partido Nacionalista consiguió una decisiva victoria de 2/3 en las primeras elecciones legislativas celebradas en el país desde las protestas de la generación Z que provocaron la caída del régimen de mano dura de Sheikh Hasina en 2024. Ahora se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Esta es la historia. Tras el levantamiento popular liderado por la generación Z y la caída de la primera ministra Sheikh Hasina en 2024, el Partido Nacionalista obtuvo una decisiva mayoría de 2/3 en las elecciones celebradas el jueves, por lo que se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Es un momento fascinante para nosotros porque después de 17 años por fin hemos tenido la oportunidad de votar y hemos podido votar por los candidatos del partido que nos gusta. Celebramos la victoria de nuestro partido político favorito. Es una gran victoria. Soy un gran admirador de Tariq Rahman. Tariq Rahman, quien sería el próximo premier del país, es el heredero de una larga dinastía política. Hijo de un presidente asesinado en 1981 y de una madre que fue 3 veces ministra de Bangladesh. Es para los menores de 30 años la famosa generación Z, la esperanza y la renovación. Por supuesto, es el mejor líder que podríamos esperar. No sé, espero de verdad que encarne el cambio que esperamos después de lo que pasó en julio. Este viernes la coalición liderada por los islamistas de Jamaat-e-Islami impugnó los resultados de estas elecciones legislativas. Paralelo a las elecciones, se organizó un referendo sobre un conjunto de reformas constitucionales, como el establecimiento de un gobierno interino neutral durante los periodos electorales, la transformación del Parlamento con la creación de una segunda cámara, el refuerzo de la independencia del Poder Judicial, la limitación a 2 mandatos del primer ministro y el aumento de la representación de las mujeres. En Colombia, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el alza del 23,2% en el salario mínimo para 2026, según confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Este decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, había elevado el ingreso para más de 2 millones de trabajadores a partir del 1 de enero de 2026 en una proporción que para empresarios y analistas resultaba excesiva, por lo que recibió una cascada de demandas ante el alto tribunal.
Tras esta decisión, el gobierno tendrá 8 días para expedir un decreto transitorio mientras se decide de fondo. Me enteré que se cayó el salario mínimo vital en Blue. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes, y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio. Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien, la inflación no había sido como se quería, los alimentos no habían crecido. Y fíjese que para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes. Una delegación de miembros de organizaciones civiles y expertos en búsqueda de personas desaparecidas de Siria viajó a Colombia con la colaboración de Naciones Unidas para conocer la experiencia del país sudamericano en el rastreo de casos de desaparición forzada. Una reunión en donde las víctimas del conflicto sirio y colombiano pudieron compartir sus vivencias sobre cómo intentar encontrar a sus seres queridos. Diego Bassani y Maxime Plubiné nos traen los detalles en la siguiente historia. Los sirios que buscan a sus familiares desaparecidos aprenden de la experiencia del conflicto armado colombiano. Víctimas, miembros de organizaciones civiles y representantes de las Naciones Unidas viajaron a Bogotá para comprender e intentar replicar las lecciones de las autoridades colombianas con el objetivo de encontrar a los suyos. Hoy nos reunimos con víctimas. Hubo un diálogo conjunto que reunió a las instancias de justicia transicional en Colombia con las víctimas. Y luego se abrió un espacio de diálogo abierto con ellas. Conocimos los desafíos que enfrentaron. He estado involucrado durante años en temas de justicia transicional y desaparición forzada, pero venir aquí se siente como dar un salto al futuro y al mismo tiempo mirar hacia atrás para ver dónde está Siria hoy. Un encuentro en donde las víctimas de ambos países que vivieron largos conflictos armados pudieron encontrar puntos en común en medio del dolor y la incertidumbre por no saber dónde se encuentran sus familiares. La verdad es que la experiencia colombiana fue lo que más me llamó la atención, aunque yo esperaba que fuera más amplia. Espero que en algún momento podamos llegar a una etapa en la que logremos articular un trabajo conjunto entre la autoridad actual que gobierna en Siria, que es una autoridad nueva, la sociedad civil y las asociaciones de víctimas. Nosotros es muy importante demostrar la negligencia y la desidia del Estado colombiano. Todas las irregularidades que nosotros hemos venido teniendo frente a estos públicos y hemos sido estigmatizadas, revictimizadas, el mostrar que verdaderamente el Estado, los entes públicos son negligentes en todo este contexto de la desaparición forzada. Tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad, la nueva administración de Ahmed al-Sharaa ha afirmado que tiene la voluntad de buscar a los desaparecidos del conflicto. Según la Red Siria de Derechos Humanos, existen al menos 170.000 casos de desaparición forzada en el país de Medio Oriente, mientras que la Comisión de la Verdad de Colombia estima en 200.000 las personas cuyo paradero es desconocido. En noticias de Reino Unido, este viernes la justicia británica dictaminó que es ilegal la prohibición del gobierno al grupo pro-palestino Palestine Action. La organización había sido declarada como grupo terrorista por la administración de Keir Starmer tras la vandalización de algunos aviones reales por parte de los activistas. El gobierno ya dijo que impugnará la decisión. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Palestine Action no es un grupo terrorista. Este viernes el Tribunal Superior de Londres declaró la prohibición del grupo activista pro-palestino por parte del gobierno británico como ilegal, al considerar la decisión como desproporcionada. La administración del primer ministro Keir Starmer había ilegalizado al colectivo en julio del año pasado, luego de que algunos de estos activistas vandalizaran aviones de la Real Fuerza Aérea. Los miembros del grupo celebraron el pronunciamiento de la justicia británica entre vítores y aplausos. Sin embargo, la ministra del Interior dijo que impugnarán la decisión. Apoyar la causa palestina no es lo mismo que apoyar a Palestine Action. La prohibición del gobierno se llevó a cabo tras un riguroso proceso, refrendado por el Parlamento. Impugnaré esta sentencia ante el Tribunal de Apelación. Quien también se pronunció rápidamente fue el líder del Partido Verde, a favor de la sentencia de la justicia de este viernes. Un tribunal dictaminó que la prohibición autoritaria del gobierno contra Palestine Action era ilegal. Es hora de dejar de criminalizar a quienes protestan contra un genocidio y empezar a poner fin a la complicidad del Reino Unido.
Los 3 jueces del Superior de Londres dictaminaron que, si bien el grupo pro-palestino utiliza métodos delictivos en sus protestas, sus tácticas no incurren en la escala de la ley para considerarlos como terroristas. Por ahora, la organización permanecerá prohibida hasta el 20 de febrero. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni propuso una nueva ley para limitar la llegada de migrantes en situación irregular. El documento prevé multas y un denominado bloqueo naval que dificultaría la llegada de embarcaciones a las costas italianas. El proyecto fue criticado por varias ONG de derechos humanos que rechazan o que han sindicado a la administración de Meloni con querer sacar réditos políticos con la iniciativa. Diego Bassani nos trae los detalles. Giorgia Meloni hace un nuevo intento para limitar la llegada de migrantes a sus costas. El miércoles, la primera ministra de Italia publicó el borrador de un documento que introduce nuevas medidas destinadas a combatir la inmigración irregular, incluyendo un denominado bloqueo naval contra las embarcaciones que llegan desde el Mediterráneo. Se prevén procedimientos más rápidos para deportar a los extranjeros condenados y también se amplían los casos en los que se puede expulsar a un extranjero que haya cometido un delito. Se añaden delitos como la violencia contra los agentes de policía, la esclavitud y la violencia doméstica, porque si quieres vivir en Italia debes respetar las leyes italianas o serás deportado. Las autoridades buscan prohibir el paso por las aguas italianas, aduciendo que las embarcaciones podrían representar amenazas graves para el orden público o la seguridad nacional. Una medida que sería prorrogable por hasta 6 meses y que es cuestionada por varias ONG que se dedican a velar por los derechos humanos de los migrantes. El bloqueo naval fue la promesa estrella durante la campaña electoral de 2022 y no es casualidad que regrese en vísperas de una nueva campaña electoral y del referendo sobre la reforma de la justicia. No olvidemos que el bloqueo naval es una terminología de guerra. Esto significa elegir deliberadamente declarar la guerra a personas que buscan refugio y que hasta que se demuestre lo contrario están a la deriva en el mar. ¿Y quién los rescatará? Además, el documento plantea multas de hasta 50.000 euros y el confiscamiento de barcos para aquellas personas jurídicas que tengan varias infracciones, en un nuevo intento del gobierno derechista de Meloni de intentar robustecer los sistemas para intentar que migrantes irregulares no se establezcan en su país. La misión Crew 12 despegó con éxito desde Florida esta madrugada y con destino a la Estación Espacial Internacional. A bordo de la nave SpaceX, la tripulación tiene como objetivo reemplazar al equipo que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero, un mes antes de lo previsto debido a una emergencia médica. El equipo está conformado por 4 personas, entre las que se encuentra Sophia Deneau, la segunda astronauta francesa en viajar al espacio 30 años después del primer viaje de Claudie Engeret, y se espera que pase alrededor de 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Repasemos la historia de Francia en el espacio en el siguiente informe. Et voilà Jean-Luc Chrétien qui sort sous les applaudissements. Al principio solo estaba Jean-Luc Chrétien, el pionero de los astronautas franceses en 1982. La sonrisa en su rostro lo dice todo sobre esta experiencia de una semana. La primera mujer fue Claudie Engeret, médica de formación, despegó el 17 de agosto de 1996. Con el desarrollo de las estaciones espaciales se necesitaban investigadores, médicos e ingenieros de diferentes especialidades. Y bien, algunas mujeres se sintieron más capacitadas para aportar sus competencias y contribuir a los equipos. Así que aparecieron un poco más de perfiles femeninos. Una fecha y una partida que cambiaron el destino de una adolescente. Tenía 14 años, recortaba artículos de periódicos, así que, como es lógico, recorté todos los artículos de periódicos que tenía sobre ella, sobre su misión, y los pegué frente a mi escritorio para que me sirvieran de inspiración mientras resolvía mis ecuaciones matemáticas. Hasta mediados de la década del 2000, 9 astronautas franceses se repartieron 17 vuelos. Entre los más destacados, Jean-Pierre Engeret, esposo de Claudie, realizó la primera misión de larga duración, 6 meses, en la estación Mir, y Jean-François Clairvoy para ir a reparar el telescopio espacial Hubble a 570 kilómetros de la Tierra. A menudo digo que si bien se nos puede llamar exploradores en cierto modo, lo que exploramos son territorios que aún no se conocen muy bien. Un explorador es a la vez un heredero y un pionero. Hubo que esperar hasta 2016 para que surgiera una nueva figura. Thomas Pesquet, con 2 misiones y más de un año en el espacio, fue el primer francés en comandar la Estación Espacial Internacional. Sophia Deneau tiene la intención de seguir sus pasos. Es una gran aventura en equipo que de hecho se ha preparado con miles de personas y en la que voy a poder interactuar con todos los franceses, para quienes es una alegría ver partir a una astronauta francesa y europea. Ahora, Sophia Deneau es la segunda francesa en el espacio, donde permanecerá 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.